común salir a nuestras calles y encontrar una gran cantidad de consumidores de droga que son habitantes en situación de calle o jóvenes, incluso niños y adolescentes que a la salida de los colegios consumen. Hablamos de que cada vez más se incrementa en lugares de diversión, en bares y en discotecas, el consumo de sustancias psicoactivas. Inmediatamente se prenden las alarmas y decimos, estamos en un país y en ciudades donde el microtráfico, o como solemos llamar, el consumo interno de sustancias ilícitas se vuelve el pan de cada día. Pero es que detrás de un consumidor hay una historia de vida. Detrás de un consumidor hay una familia, hay un profesional que seguramente no fue capaz o no ha sido capaz de salir del infierno de las drogas al que entró ante cualquier circunstancia. Pues bien, el consumo de drogas ilícitas, el microtráfico, las grandes ganancias que esto le trae a los grupos ilegales, pero sobre todo, ¿qué se hace desde las administraciones locales e incluso nacionales en términos de políticas de Estado? Será el tema que nos ocupe. Queda una gran idea, cómo crear entornos saludables y protectores para que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan descubrir que la droga no es el mejor o incluso a veces el único camino. Empecemos nuestro espacio de opinión con la siguiente nota a través de la cual analizaremos la problemática del microtráfico en nuestras ciudades. El narcotráfico ha sido un problema creciente desde los años 80 en Colombia. Los grandes productores comercializaban a nivel mundial todo tipo de drogas alucinógenas, pero con el pasar de los años, esta problemática se fue incorporando a varias ciudades del país, adoptando el nombre de microtráfico, convirtiéndose en una problemática social y un gran reto para el Estado colombiano. Actualmente, en la ciudad de Medellín hay un aumento sistemático en el consumo de drogas. Según reveló el más reciente estudio de sustancias psicoactivas realizado por la Escuela contra la Drogadicción, en el 2019, más del 9,7% de los colombianos han consumido sustancias ilegales. Medellín es la ciudad con el porcentaje más alto de índice de consumo. Según el DANE, el 16% de la población ha consumido marihuana, cocaína y éxtasis. La dinámica del narcotráfico en la ciudad se convirtió en un mercado amplio y diverso, pues las plazas o expendios de drogas están a la vista y son de fácil acceso. El intercambio se da en lugares como esquinas, parques urbanos, cerca de colegios y universidades, y ahora hay servicio a domicilio o ventas por internet. Desde la alcaldía de Medellín, calculan que este sector puede obtener ganancias de hasta $75.000 mensuales por expendio o plaza, el equivalente a unos 300 salarios mínimos. En la ciudad existen más de 800 plazas de vicio que posicionan al microtráfico como un negocio billonario. A principio de este año, el Gobierno Nacional y la Policía Nacional propusieron el Plan 1000, en donde buscan poner en marcha cerca de 330 operaciones estructurales en todo el país, con el fin de erradicar la venta de marihuana, bazuco, cocaína y otras sustancias alucinógenas que atenten contra la vida, la seguridad en los barrios y en los entornos escolares. La meta es frenar estas estructuras de economía criminal y cerrar estos expendios de droga tanto presenciales como virtuales. El tema que hoy nos ocupa, como acabamos de ver en la nota, es un tema de vital importancia, el microtráfico en la ciudad de Medellín y en Colombia. Cifras que nos daban la nota, más de $750.000 mensuales, más de 800 plazas de vicio solo en la ciudad de Medellín. Imaginen ustedes ciudades como Cali, Bogotá, Barranquilla,
todo lo que trae a través del microtráfico como inseguridad, pero también la problemática en nuestros hogares con los menores de edad, la seguridad también a través de las bandas delincuenciales. Y es que la cifra que nos acaba de dar el DANE el año pasado no es menor. Ha crecido el microtráfico en nuestras ciudades, donde Medellín ocupa el primer lugar con un 15.7%. Desde los años 90, que estábamos en el 2.2, hasta esto es una cifra que nos tiene que poner a pensar. Y precisamente para hablar sobre esta problemática en nuestro espacio de opinión nos acompaña Luis Fernando Quijano, quien es presidente de Corpades y director de la agencia de prensa Análisis Urbano. Bienvenido, Luis Fernando, y gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ustedes por la invitación y la verdad que están tocando un tema que es de mucha importancia y que ojalá fuera tenido en cuenta por los gobiernos. Y vamos a hacer eso precisamente, y para hacer ese análisis desde el punto de vista social, político y demás, nos acompaña Carolina Horta, quien es docente de la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad. Muchísimas gracias. Claro que sí. Luis Fernando, un tema del que todos conocemos, sabemos qué está pasando, la situación está allí, trae consigo violencia. Con toda su experiencia, el análisis que usted ha venido haciendo de cómo operan estas bandas para que efectivamente el microtráfico esté creciendo de la manera como está creciendo en nuestra ciudad y en nuestro país. Bueno, hay varias cosas. Lo primero es dejar claro algo, y es que el tema nosotros no lo denominamos microtráfico, porque consideramos que es un negocio tan grande. Simplemente hablamos de tráfico interno o tráfico interno de drogas. Lo segundo, Medellín ha ocultado una realidad, y es cuánto genera el tráfico de drogas interno. Y estamos hablando de que hace unos años, investigaciones económicas de un medio de comunicación planteaba que en ese momento la cifra de lo que ellos denominan el microtráfico estaría en unos 700 millones de dólares. Estamos hablando de de varios años. Con lo que ha subido el dólar y con lo que ha crecido el número de consumidores y de todo, hoy las cifras podrían superar los 2 billones de pesos anuales. Y eso no es de poca monta. Estamos hablando de unas 800 plazas de la droga, una mega plaza que es Barrio Antioquia, y estamos hablando de supermercados de la droga en varias comunas, de puntos de abastecimiento, y estamos hablando de una de las, podría decirlo, de los lugares más estratégicos para el tráfico de drogas, que es la Comuna 10. Comuna 10 Centro, Candelaria, que termina siendo la comuna más peligrosa de Medellín y la que más seguridad tiene, que es lo que muestra lo que indica la seguridad. Y encontramos allá hoteles, no todos, ojo, pero sí muchos lugares que pasan como hoteles, que son centros de consumo. Tenemos el Bronx, que eso es la mega plaza. Nosotros tuvimos la oportunidad de ingresar allá con drones y mostrar en la pandemia que con pandemia y sin pandemia trabajan las 24 horas y operan las 24 horas. O sea, es un tema duro, y terminaría diciendo que es tan grave el tema del tráfico de drogas interno que está llegando duramente a niños, niñas y adolescentes. O sea, estamos quemando generaciones, las nuevas generaciones las estamos acabando en esto. No solo pasa en Santo Domingo, podría estar pasando en otras comunas consideradas comunas de estratos altos. O sea, el tema del consumo de drogas no es un asunto de pobres, es un asunto generalizado en una ciudad como Medellín, en una ciudad metropolitana como el Valle de Aburrá. Cuando nos enfrentamos a esa problemática, Carolina, inmediatamente decimos, es que detrás del consumo hay un ser humano, hay una familia, hay unas circunstancias, hay un entorno, nos lo acaba de decir Luis Fernando, hay toda incluso una familia. Ese análisis del ser humano, lo que eso conlleva, qué poder decir, esa base del problema en la que es el ser humano el que está de por medio,
son familias, nos encontramos personas que están en consumo, que son profesionales y que simplemente cayeron allí, niños que son usados para vender o campanear, como se dice comúnmente. ¿Qué análisis hacer desde ese punto de vista? Pues desde la vulnerabilidad pienso que debemos de pensar los problemas de seguridad. Está visto que el Estado puede incursionar desarrollando militarización, poner más puestos de policía, poner bases de policía en la ciudad y tener todo vigilado, pero resulta que es que la droga se metió en las familias, especialmente se apropiaron de esa vulnerabilidad, de la pobreza, de muchas de las localidades, pero no es un tema solamente de la pobreza, no solamente es de las familias pobres, porque tenemos muchos consumidores que están en estratos altos. Los vemos que ese microtráfico ha entrado a las familias, también a los colegios, a las instituciones educativas y a las universidades, desarrollando todo un problema de salud pública. Hay que ir como cambiando el enfoque desde el Estado para ver cómo vamos a atender a una población en condición de vulnerabilidad. ¿Por qué son tan vulnerables los estratos altos a ese flagelo de la droga cuando han terminado enfermos por culpa de la droga? Pero que hay un tema que habla de la legalidad, cómo estas estructuras ilegales, como el narcotráfico, se fue metiendo en la economía legal y en nuestras instituciones, empezando por la familia. Luis Fernando, antes de tirar a nota un comentario que me parece muy importante que nos puede ayudar a contextualizar, y es que indiscutiblemente uno dice, estamos como ante un sin salida, por usar un término, un laberinto, pero la gente del común siempre dice, pero bueno, ¿hay esperanza o no hay esperanza? O sea, esto es un asunto de seguridad, de militarización, es un asunto de salud pública, de tratar con las familias. Ahora nos acercamos a un momento en el que ante el nuevo gobierno de nuestro presidente Gustavo Petro se habla de una posible legalización. Él ya en Bogotá, cuando era alcalde, empezó a impactar los lugares de consumo, poniendo especie como de lugares, centros de salud, de acopio de salud. Ese tipo de estrategia, ¿qué piensa ustedes? ¿Es efectivo o cómo puede impactarse o dimensionarse en un escenario como el que nos espera? Mira, yo diría, teniendo en cuenta lo que planteaba, es que primero tengamos claro que es un gran negocio. Sí. No quiere decir que sea bueno, pero es un gran negocio. Y los grandes negocios se mantienen, con o sin legalización, pero se mantienen. Siempre habrá algo nuevo que mostrar en el mercado. Entonces tenemos nuevamente muy reactivado el tema del bazuco, y quiero empezar por ahí, muy reactivado. Estaban quitándolo de los barrios y volvieron a activar la venta de bazuco, que es un asunto demasiado grave. Volvieron a activar la venta de la heroína, que es considerada las drogas fuertes. Metieron el tusi rosado, que está el tusi de pobres y el tusi de ricos. Tusi de ricos de 110.000 o 120.000 pesos y el de pobres de 30.000. Y acaba de surgir el tusi piña, el amarillo, que es mucho más violento que el tusi rosado. Y se volvió el furor en las fiestas, se volvió el furor en la ciudad. Muchos jóvenes metidos, muchos jóvenes metidos. Porque es una moda, termina siendo una moda. Tenemos un riesgo muy fuerte con la llegada del fentanilo. Si el fentanilo entra a Colombia, estamos metidos en un problema. 10 veces más fuerte que la cocaína, ya lo están inyectando, ya no es solamente aspirando, y es un asunto grave, y podría ocurrir. Todo eso, por un lado, para decir, el gran negocio es difícil que lo suelten. Claro. Lo segundo, los barrios se manejan 2 por 1 o 3 por 1, 3 de marihuana por 1 de químicos, es más o menos el manejo en los barrios de la ciudad, en los barrios de la ciudad metropolitana. Y ahora viene, ¿qué hacer? O sea, legalizamos la marihuana, nos entran del Cauca, hasta antes de la pandemia nos entraron unas 60.000 libras de marihuana desde el Cauca, que son 30 toneladas de droga, de marihuana, solo para el consumo de Medellín. Con la llegada de los migrantes, con todo lo que ha pasado, estaríamos hablando que hoy podríamos estar entrando a 50, 60 toneladas de marihuana
que están entrando acá, ¿cierto? Entonces mire el consumo como está. El tema de la cocaína, todos estos temas, la pregunta es, ¿legalizamos o qué hacemos? Pero viene lo otro, ¿qué papel cumple la policía? ¿Qué papel cumple la inteligencia? ¿Qué papel cumplen las administraciones, la municipal, la departamental, el gobierno nacional? O sea, ¿por qué avanza tanto un negocio y por qué no se le ha puesto freno? Pregunto, ¿cómo evitar, cómo obligar a quitar el consumo en niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo evitar que estén las plazas de vicios hoy dentro de los colegios, dentro de las instituciones educativas? O sea, ¿cómo evitar que estén hoy al lado de donde están los niños? ¿Cómo hacer para evitar que a los niños los sigan poniendo como lugar de experimento para drogas nuevas o para volverlos adictos y meterlos como clientes, llamémoslo así, o como usuarios? O sea, todo esto, ahí viene la discusión, legalizamos o no legalizamos, vale más la prevención, qué hacemos frente a todos estos grupos armados, cómo contrarrestar. Y hay algo que finalmente debería decir acá, y es, tenemos la peor y pésima inteligencia policial, de fiscalía, del Estado, la más mala, la tenemos aquí a disposición. Lo que dicen los administradores municipales, en cabezas de alcaldes y demás, la mitad no se les puede creer y la otra mitad hay que ponerla en duda. Cuando uno está ante ese escenario, inmediatamente nos preguntamos, ¿acaso nos tenemos que llamar estados de avanzada ante la legalización de la marihuana recreativa? ¿Tendrá el gobierno del actual presidente, dentro de esas propuestas que hizo en su plan de gobierno, la posibilidad de una legalización, por así llamarlo? ¿Qué análisis hacer al respecto? La nota que les ofrecemos a continuación. Frente a esa problemática, una posible legalización de las sustancias psicoactivas no es la salvación, pero si el objetivo es erradicar por completo el microtráfico, sí es la única alternativa. ¿Por qué digo eso? En sociedades democráticas y liberales como la colombiana, el microtráfico es una actividad que es casi imposible de controlar. Eso no solamente lo evidenciamos acá en Medellín o en Colombia, sino que también en países con muy altos niveles de desarrollo, como Alemania, a pesar de que en casi todos los países del mundo las sustancias psicoactivas son ilegales. Hemos evidenciado en las últimas décadas un aumento del consumo de estas sustancias. Ahora bien, una posible legalización no erradicaría por completo el crimen organizado, porque hay otros tipos de actividad criminal que son muy lucrativas. El narcotráfico es una actividad muy lucrativa y disminuiría significativamente los ingresos de esos grupos. Y eso traería una serie de beneficios, digamos, para la sociedad. Por ejemplo, disminuiría la capacidad del crimen organizado de corromper el Estado, de controlar o, digamos, establecer órdenes sociales y culturales, tanto en territorios urbanos como rurales. Sin embargo, es un riesgo, ¿no?, que nosotros tenemos que analizar y tenemos que preguntarnos si queremos legalizar a estas sustancias, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Lo vendemos en todas partes y lo promovemos, digamos, en la publicidad en partidos de fútbol. No, absolutamente no. Tenemos que pensar, ¿no?, qué mecanismos de venta serían posibles, qué tipos de publicidad podía haber. Yo esperaría que ninguno, pero hay una serie de preguntas, ¿no?, que son más importantes que esta pregunta si legalizamos o no legalizamos. Para mí la pregunta mucho más interesante es cómo legalizamos o cómo pretendemos legalizar estas sustancias. El problema del microtráfico o, como nos lo ha dicho de tan buena manera Luis Fernando Quijano, el problema del consumo interno de sustancias, la problemática, lo que eso trae en términos
de seguridad, pero también, Carolina, de salud pública, ¿verdad? Porque es evidente que todos los gobiernos y todas las administraciones, tanto nacionales como regionales, en sus planes de gobierno es, bueno, vamos a acabar con las plazas de vicio, por así decirlo, vamos a mermar. En el 2021 cifras nos hablan de que se impactaron cerca de 129 lugares de consumo, pero esto es tan grande que de por medio está, expresaba usted, salud pública, vulnerabilidad, hogares. ¿Qué análisis podemos hacer con respecto a, bueno, la alcaldía de turno nos promete, pero de por medio nos damos cuenta que hay otro tipo de actores, territorialidad, seguridad humana? ¿Qué decir sobre esto? El problema o el enfoque que tiene que tener nuestro país en términos de política no es legalizar la cocaína, no es legalizar todas las sustancias que ahorita Quijano nos estaba exponiendo, es legalizar el país. Aquí donde hay oportunidad de volverse rico a como sea, sin importar el modus para poder resolver los asuntos económicos de la sociedad. Si bien es cierto que tenemos unas situaciones de pobreza, de desigualdad, de exclusiones, también vemos que también existe una mentalidad muy dejada, muy permeada por esa cultura del narcotráfico de los 80, del dinero fácil, de no hay necesidad de estudiar ni esforzarnos tanto, porque ya existe quien provee casi que esa meta del dorado. Nuestra sociedad se ha movido en torno a productos, a bonanza de productos. Entonces el asunto no es si lo legalizamos, sino de qué manera nosotros comprendemos cuál es el impacto que esas sustancias tienen para la salud mental de nuestras familias. Además, porque la drogadicción, cuando has convivido con un enfermo asociado con el tema de las adicciones a estas sustancias, eso no enferma solamente al adicto, enferma a su mamá, enferma a su familia, empiezan a desarrollarse depresiones, paranoicas, en toda la estructura familiar. O sea, la familia pierde la autoridad. Es como si cayera ese padre, esa autoridad en la familia, pero también el padre que termina siendo esa figura arquetípica en los gobiernos. En un país, un narcoestado, como muchas veces nos han llamado, ¿qué tipo de autoridad tenemos? ¿Qué tipo de instituciones legales tenemos? Y como decía ahorita la nota, no, pues entonces van a empezar a dar droga pues en los partidos de fútbol, ¿cierto? Entonces no es tan sencillo el problema, es un asunto que es integral, que hay que verlo desde las territorialidades que entran en conflicto. ¿Cómo puedes enseñarle a un niño, a un universitario, cuando sabes que afuera ya no es darle un café, sino que van a poder consumir sustancias y que no vamos a poder tener todas las habilidades y competencias que tiene una persona para poder estar ahí en un ambiente educativo como este? Es evidente, Luis Fernando, cuando escucho a Carolina que el ambiente que termina impactándose, o sea, detrás de un enfermo, ¿sí? Como le llamamos, se enferma la familia, se enferma el entorno y termina enfermándose toda una cultura, ¿sí? Y terminamos estigmatizados. Entonces uno a veces se pregunta, ¿por qué es tan complicada la erradicación? O sea, lograr erradicar este tipo de consumo. Está bien que detrás de eso hay una gran estructura, hay legalidad, pero también nuestros grupos organizados tienen negocios legales, ¿cierto? Así como los tienen ilegales, pues también tendrán negocios legales, ¿sí? El dominio de las tiendas de barrio con la venta de arepas, de huevos, de cualquier otro tipo de cosas. Y entonces eso hace que en un momento determinado nosotros nos movamos entre, ¿será tener miedo o cómo confrontar ese tipo de circunstancias? Si nosotros fuéramos pragmáticos como los gringos y inteligentes como los europeos, podríamos aplicar el modelo acá. Primero, esto es un dólar ilegal y esto es un dólar legal, juntos son $2, breve. Economía ilegal, economía legal. Usted la junta y sostiene un país. Estados Unidos se sostiene tal cual. La venta de armas legales, armas ligeras legales, pero por debajo venden las armas ilegales.
y no tienen ningún problema. Venden cigarrillo legal y por debajo meten el cigarrillo ilegal y no tienen ningún problema, toda la plática entra. Se la llevan los narcos de México, los narcos colombianos y por allá vuelve y regresa ese dinerito, porque $1 es $1. Y $2 junto, el ilegal y el legal, fortalecen la economía. Lo primero, si nosotros acá entendiéramos eso, entonces hoy con la propuesta de Gustavo Petro sobre el tema, el presidente Gustavo Petro sobre el tema de la paz total, entender que hay mucha plata en manos de ellos y que bueno es recoger esa plata para acá, para esto, para tratar a nuestros enfermos, para tratar a las víctimas que nos ha dejado las guerras urbanas y las guerras urbanos-rurales, para enfrentar decididamente el crimen transnacional con los diferentes rostros, mexicano, turco, hoy con el tema del tren de Aragua, hoy con tantas cosas, poder enfrentarlo. Y viene lo otro, ¿qué hacemos con esa marihuana que cogemos? ¿Qué hacemos con esa cocaína que cogemos? Voy a decirlo, va a sonar burdo, yo se la distribuyo a mis enfermos, yo Estado se la distribuyo. ¿Quiere competencia? Yo le muestro lo que es la competencia. Por un lado le persigo sus capitales, lo estoy apretando. Y por el otro lado monto centros de consumo con la misma droga de ellos y atiendo a todos mis enfermos. No la quemo, quemarla. Quemarla es que decirle a ellos traigan más, produzcan más. Yo atendería a toda mi población con las mismas herramientas de ellos. Obviamente, desde la salud pública, como un tema de salud pública, no un tema de irresponsabilidad, ni mucho menos. 9 billones de pesos aproximadamente tenemos hoy en la sociedad de activos especiales, la mayoría fincas, apartamentos, edificios. Transformaría parte de eso en atención a mis enfermos, para que estén tranquilos, para que inicien su proceso de desintoxicación, para que estén bacanos, o sea, ahí en la finca, que era del mafioso, vea, con eso que usted consumió, él te compró, entonces haga toda la terapia acá, y siéntase feliz, créase rico, que va a estar aquí, y lo vamos a atender muy bien. Mire, yo le diría una cosa, no es que escatimaría en nada, todo lo que se me ocurra, lo haría para enfrentar al narco. Hablemos de legalización, sí. Si nosotros traemos más de 50, 60 mil libras de marihuana al mes para Medellín, la pregunta es, ¿y por qué no usamos cultivos legales y atendemos a nuestros enfermos? Les quitamos su primera renta. Tratemos con la marihuana y con otras fórmulas el tema de la adicción a la cocaína, pero hay que tener la cocaína ahí. ¿Qué vamos a hacer con los consumidores de heroína, con los consumidores del tusi, con los consumidores del bazuco, que es una de las cosas más duras de tratar? Es durísimo. Y ahora viene, ¿qué vamos a hacer con el tema de metanfetaminas? ¿Qué vamos a tener que hacer con el tema de los ácidos? Fiestas donde solo hay agua, ni alcohol ni nada. Dice, las fiestas más tranquilas, más sanas, solo agua. Vaya usted, mire, 2, 3 días de fiesta. ¿Cómo hacen para resistir esto? Entonces le diría esto, todo lo que tengo que hacer, lo hacemos. ¿Necesitamos una puerta? Sí, por donde ellos todo el tiempo los estemos metiendo. Usted tiene tanto, pase para acá. Usted tiene tanto, pase para acá. Lo jurídico lo tratamos, en lo penal obviamente, pero toda esa plata para pegarle duro, ¿cierto? Para ir construyendo la muralla, a ver si somos capaces de salvar a las futuras generaciones. Eso nos lleva finalmente, Caro, a que nos hagamos como la pregunta obvia, o sea, estamos ante un desafío desde las políticas de Estado, desde la misma academia, por supuesto, desde la formación en las bases. Esos desafíos fundamentalmente que podríamos plantear de forma inicial, ¿cuáles podrían ser? Pues un gran desafío es pensarnos un enfoque de cuidado. Sí. Esos enfoques de cuidado sobre quien es vulnerable deben de
trascender ese enfoque securitario, porque entonces empezamos a criminalizar al habitante de calle, que es un consumidor, empezamos a criminalizar el campesino, que está en toda esa estructura de siembra, de producción, empezamos a criminalizarlos y empezamos a decir, no, como ahorita estaba expresándolo, yo me lo estaba imaginando, quemar la droga, o sea, lo que hay que hacer es quemarla, pero finalmente sigue multiplicándose y no vemos que eso sea realmente efectivo. O sea, ¿dónde está un asunto que está como en los valores de nuestra sociedad? Si fuéramos inteligentes como X sociedad, pero también si fuéramos una sociedad con principios, pero es que no tenemos esa fundamentación. El gran principio es sobreviva, el gran principio termina siendo sobrevivir casi que en un asunto de barbarie, o sea, esto es lo que ofrece la economía legal e ilegal, sobreviva en medio de ese escenario. Entonces, nosotros tenemos que pensar que las políticas no solamente están en la institución estatal, sino en un campo estatal donde nosotros tenemos que ser entornos protectores, porque entonces ahorita son este tipo de sustancias que las ha listado muy bien, pero resulta que las futuras generaciones se van a ver enfrentadas a otro tipo de drogas, incluso drogas que van a estar en el mundo de lo tecnológico, en un montón de estímulos al cerebro, y nosotros en qué tipo de sociedad vamos a vivir y cómo vamos a limitar y cómo vamos a proteger a nuestros niños de lo que en el ambiente se les da. Tenemos adictos de familias donde están los mejores principios. No necesariamente los vamos a blindar con eso o señalar a la familia que tiene un paciente drogadicto. Entonces nosotros tenemos que ir un poco más allá de esto para pensarnos como sociedad, porque entonces, ¿qué vamos a hacer con el negocio de las arepas? ¿Qué vamos a hacer con los restaurantes, con las discotecas o con las fincas que a veces se alquilan para hacer esas fiestas donde solamente hay agua, ¿cierto? Donde hay agua, bombones y la droga como tal, y aguantan 3 días en eso. Sin comer. ¿Cómo hacemos? Sin comer. Sin comer. Nosotros, ¿cómo hacemos para que nuestros jóvenes, nuestros niños tengan otro tipo de intenciones, de intereses, de iniciativas? ¿Nosotros qué tenemos como para ofrecerles? Fruto, Luis Fernando, de todas sus investigaciones, finalmente, porque no solo es investigación, sino también es trabajo de campo, o sea, es estar allí en medio de todo, de la precariedad, pero también de la abundancia. Cada una de esas circunstancias con lo que usted ha tenido la oportunidad de vivir, de convivir, de analizar, podríamos decirle a nuestros televidentes, a quienes nos escuchan, a quienes todos los días se levantan en casa diciendo, Dios mío, ¿esto será que no va a tener fin? Pues desafíos muchos, empieza acá con un desafío importantísimo, el hogar, los entornos seguros, pero en términos ya de ciudad, de nuestras administraciones, ¿alguna luz en el camino? Mire, yo creo que cada ciudadano, cada familia, pues todos nosotros, este cuerpo social, este corpus social, deberíamos ponernos en el zapato de nuestros enfermos, de nuestros enfermos de la droga. O sea, nadie sabe lo que están viviendo, o sea, nadie sabe la angustia, lo que es vivir. Solo lo saben quienes han vivido la droga. Sí, por eso lo digo. Créame que sé por qué lo digo. Claro. O sea, ¿cómo vivir en eso? O sea, nadie sabe, pues, o sea, nosotros no hacemos sino tirarlos a la cárcel o patearlos o aplicar la mal llamada limpieza social, y nunca entendemos cuando nació cómo era, cuando fue desarrollándose cómo era y cuando fue adolescente qué pasó. Simplemente lo matamos, simplemente lo desechamos, simplemente lo maltratamos. O si le decimos indigente, que no es gente. O sea, ni siquiera le decimos, tú eres habitante de calle, no, tú eres un indigente. O sea, no eres gente siquiera para nosotros. O sea, yo creo que nosotros tenemos que construir una sociedad donde entendamos nuestros problemas y entendamos nuestra gente. Lo otro es que tenemos que tener administradores de lo público que vayan más allá de las ganas de poder, más allá del dinero, más de conseguir dinero, más allá de los intereses particulares en administradores del interés que más allá de los intereses particulares construyan el interés público. No lo hemos tenido.
O sea, hay intentos, pero administradores reales de ciudad, administradores que pasen todos sus intereses particulares y se dediquen solo al interés de lo público, no lo hemos tenido. Espero que lo tengamos. Hay gente que se ha aproximado bien, pero ha caído también en los intereses particulares. Ojalá lo tengamos. Lo otro es que vienen cambios de una nueva policía. Esperemos que no sea una policía que tenga garrote, el moño en el garrote, porque parece romántico a la hora de que nos den garrote, porque nos van a dar garrote. Pues eso va a pasar, por una o X razón. Pero ojalá tengamos una policía que entienda sus barrios, que entienda las calles, que entienda los campos, que entienda las personas. Y lo otro, seamos pragmáticos. Legalizar, legalicemos. Recojamos la droga y distribuyámosela nosotros a nuestros enfermos, con responsabilidad, desde el punto de vista de la salud pública, pero arrebatémoselo. Si somos capaces de arrebatárselo y si somos capaces de llevarlo a su proceso de desintoxicación, de resocialización, a todo su proceso, este país ganó. 50 años de la lucha antidroga y no fuimos capaces de ganar una sola batalla. Perdimos la guerra. Y la guerra hoy la tiene Estados Unidos lleno de consumidores, Europa lleno de consumidores, África lleno de consumidores, Asia lleno de consumidores y América Latina lleno de consumidores. Eso es lo único que nos dejó luchas antidrogas. Quemar droga no sirvió. Ahora será que de pronto, si la cogemos, la organizamos y atendemos a nuestro enfermo, de pronto empezamos a ganar la guerra. Ante este panorama nos queda un gran reto como ciudadanos. Detrás del consumidor hay un ser humano, detrás del consumidor hay una historia, detrás del negocio de la droga hay bandas organizadas que seguramente ven en esto una oportunidad de enriquecerse, pero también la necesidad de blindarnos a través de crear ambientes protectores para nuestros niños, niñas y adolescentes, para que efectivamente, no solo desde nuestros hogares, sino también de nuestros gobiernos de turno, hayan oportunidades para que el caer en la droga no sea la única opción de la mayoría de nuestros hogares y sobre todo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Este espacio de opinión a través de este tema que les hemos ofrecido en Rojo y Negro, desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad. A Luis Fernando Quijano, nuestro analista, experto en el tema, mil gracias Luis Fernando siempre por todas esas posturas y esas miradas que nos permiten conocer la realidad. A Carolina Horta, como todo ese análisis desde lo político, pero sobre todo las circunstancias, lo social, esa palabra que nos tiene que quedar, cómo crear ambientes protectores para que efectivamente la droga no sea la única opción para la mayoría de nuestros pequeños. Y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.